Les damos la bienvenida a esta tercera jornada del curso Riego en un contexto de cambio climático, recordando que este curso se realiza en el marco del programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en áreas agrícolas vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. Recordar también que este programa está impulsado por la Comisión Nacional de Riego, como ustedes ya saben. Bueno, hoy día tenemos nuevamente a don Leoncio Martínez para trabajar una nueva temática. La presentación del día de hoy es estrategias para programar el riego de manera adaptativa. Don Leoncio, le doy la palabra. Es todo suya la presentación. Muy buenos días a todos. Por aquí también, por mi casa, un muy lindo día. Ustedes sabrán por qué, porque está lloviendo. Bueno, voy a hacer la presentación que tenía preparado para el día de hoy. Estrategias para programar el riego de manera adaptativa. Ese es el tema que me corresponde desarrollar esta mañana. El temario es definiciones y componentes de la programación de riego, clima, evapotranspiración de referencia, evapotranspiración del cultivo, fuentes de información, altura de agua a aplicar, coeficientes de cultivo y cobertura vegetal, eficiencia de los sistemas de riego, requerimiento de agua y disponibilidad, y calendario de riego en sistemas localizados. La programación de riego es una metodología que permite determinar el nivel óptimo de riego a aplicar a los cultivos. Esto consiste en establecer la frecuencia, cuándo regar, y tiempo de riego, cuánto regar, de acuerdo a las condiciones climáticas y de suelo del predio. Esta es una definición del colega Samuel Ortega Farías de la Universidad de Talca. Aquí hay unos gráficos en donde, por un lado, hay evapotranspiración del cultivo, que es una pérdida de agua, y nosotros, en nuestro caso, tenemos que suministrarla a través del riego. Aquí puse lluvia muy pequeñito porque tal vez esta presentación podría ser válida para no solamente la tercera y cuarta región, sino en otras partes, pero en nuestra zona el riego es fundamental. Y lo ideal es que haya un equilibrio entre el riego y la evapotranspiración. Tiene que haber un equilibrio. Bueno, no lo pongo acá, pero también tiene que haber un equilibrio entre el riego y la disponibilidad de agua. Partamos de la base que tiene que haber también ese equilibrio. Por lo tanto, los componentes de la programación del riego son el cultivo, ya sea la especie, la fenología, el manejo agronómico. Aquí, por ejemplo, he señalado un huerto con dos características, un huerto adulto y otro en una condición de juvenil de recién plantado. Obviamente el manejo de ambos sectores debe ser diferente. También influye el suelo por las propiedades físico-hídricas y también por las características de retención de humedad. Influye el clima en lo que es la evapotranspiración del cultivo, influye el método de riego, hay métodos más eficientes que otros, por ejemplo aquí veo un sistema de riego por aspersión, donde una parte importante del agua se pierde incluso antes de llegar a tocar las hojas de los cultivos. Influye la disponibilidad de agua y también influye la calidad del agua. Cuando yo estoy usando agua de mala calidad, siempre debo aplicar mayor cantidad que la técnicamente recomendada porque hay que arrastrar sales fuera de la zona donde se encuentran las raíces. El clima es el componente más relevante. Los factores que determinan la evapotranspiración son la temperatura, la radiación solar, la humedad relativa y el viento. Combinando todos estos factores en modelos matemáticos complejos, podemos determinar cuál es la evapotranspiración de referencia. Y desde ese punto de vista, no nos sirve la información climatológica que nos dan por los reportes
de la televisión o la radio. Lo que nos sirve son la información meteorológica que nos proporcionan redes especializadas de estaciones meteorológicas automáticas distribuidas a lo largo de la zona de riego. En nuestro caso está la estación, la red meteorológica SEA-SAMET, que tiene estaciones meteorológicas en distintas partes de la tercera y cuarta región. Entiendo que es más en la cuarta región que en la tercera. Y desde aquí nosotros deberíamos sacar la información necesaria para estimar la evapotranspiración de referencia. Algunas estaciones meteorológicas, creo que todas, utilizan este modelo Perman-Montiel para, a partir de esta información que registran los sensores, dar inmediatamente lo que es la evapotranspiración del cultivo. Es fácil de acceder a esta información. Voy a hacer un pequeño... vamos a ir a esta página web. Se ve esto que estoy consultando, que es la red de SEA-SAMET. Sí, se ve. Sí, Sí. se ve. Ok. Bueno, me he metido en la página web de SEA-SAMET. Aquí aparece la ubicación de distintas estaciones meteorológicas. Por ejemplo, aquí indica que en Talgüen, en Ovalle, está lloviendo. Aquí hay otra en Camarico. Aquí hay otra en Algarrobo Bajo. Esta es la estación experimental de Vicuña de línea. Entonces, por ejemplo, si yo quiero consultar la información de Vicuña, hago un clic en este punto y ahí me aparecen las condiciones en las últimas 12 horas, en cada uno de los sensores, pero a mí lo que me interesa es la evapotranspiración. Entonces, aquí aparece la evapotranspiración acumulada en los meses que aquí se indican. Puedo ir a la pestaña de descarga. Aquí aparece la información disponible. Busco lo que es evapotranspiración de referencia. Hago un clic ahí. Veo, coloco aquí de qué fechas quiero bajar la información. Voy a tratar de bajar toda la disponible. Me voy a ir, qué sé yo, al año 2001, mes de enero. Marco el 1 de enero y pulso enviar. No es necesario registrarse en esta página web, automáticamente va a aparecer aquí que el archivo ya fue descargado. Es muy fácil acceder a la información incluso histórica de la evapotranspiración de referencia, así como una gran cantidad de sensores climáticos. Es probable que si la estación meteorológica tiene 3 años de antigüedad, no va a haber información tan antigua como la que yo estoy solicitando, y en ese caso se va a rellenar eso con ceros. Una vez que yo estoy en la planilla electrónica, puedo borrar esa información. Y bueno, así es. Vuelvo a la presentación de PowerPoint. Bueno, la evapotranspiración de referencia se define como el consumo de agua de una pradera corta sin restricciones hídricas, sanitarias y nutricionales. La información se expresa en milímetros de altura de agua y 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado o 10 metros cúbicos por hectárea. Antes se usaba la bandeja de evaporación clase A, yo diría que esto ya es una pieza de museo, y ahora lo que vale son las estaciones meteorológicas automáticas, acompañada con modelos matemáticos complejos basados en los parámetros atmosféricos. Don Leoncio, se sigue viendo por si acaso la página de SEA-SAMET. Ok, voy a cambiar entonces. Gracias por avisarme.
Ahí ya se ve la página de PowerPoint. Ahora sí. Sí, perfecto. Bien, la evapotranspiración potencial, la energía para provocar la evaporación, tanto como transpiración o como por vapor directamente desde el suelo, proviene de la radiación solar. Y la energía que llega del Sol es función de la latitud y de la estación del año, o sea, en qué parte del año nos encontramos. Aquí he encontrado un gráfico donde aparece la variación anual de la radiación extraterrestre en el Ecuador y en las latitudes 20 y 40 grados norte y sur. Bueno, yo borré la información de la latitud norte porque no tiene que ver con nuestra presentación, así que solamente dejé la radiación en el Ecuador, en la radiación 20 y 40 de latitud norte, de latitud sur. Y vemos que en el Ecuador presenta esa forma, pero en la medida que nos desplazamos hacia el sur, esta sería la radiación solar extraterrestre a través del año. Y esta sería la radiación solar extraterrestre en los 40 grados. Esta era en los 20 grados y esta en los 40 grados. Vemos que hay una diferencia muy grande en los meses de invierno, pero los meses de verano son muy parecidas. Además, es importante que la forma de estas ecuaciones, de estas curvas, son de tipo sinoidal, porque si conectara el año siguiente, sería de esa forma. Pero a nivel local, eso es a nivel extraterrestre, a nivel local tenemos variabilidad también. Variabilidad debido a la cercanía de la costa. Tenemos variabilidad también acá en las zonas más encajonadas, donde la radiación solar que llega durante el día es menor que en el valle, producto del sombreamiento que se produce por los cerros. Acá la radiación solar cercana a la costa es bastante menor que en el valle debido a la nubosidad, fundamentalmente la nubosidad. Por lo tanto, podemos caracterizar la evapotranspiración con valores más o menos homogéneos en la zona costera, valores homogéneos en la zona intermedia y valores homogéneos en sectores de mayor altitud. Bueno, por la década del 90, parece, la Comisión Nacional de Riego junto con CIRIN publicaron un estudio que se denomina evapotranspiración, cartografía de la evapotranspiración potencial en Chile, donde aparece un mapa de grandes dimensiones del puerto, de una mesa pequeña, donde aparecen curvas de igual evapotranspiración potencial anual. Aquí está la curva de los 1100, por aquí está la curva de los 1800, y vemos que aquí hay una zona de una evapotranspiración de 1800 milímetros al año, pero que también se vuelve a repetir acá, y tal vez se da en otras partes. Eso significa que si yo no tengo una estación meteorológica automática cerca del predio donde yo me encuentro, o me interesa saber sus condiciones de requerimiento hídrico, podría utilizar una estación diferente, muy cercana a la curva que pasa por la propiedad que yo estoy estudiando. Bueno, la información que se publica aquí, los fines son que todos los consultores que elaboran proyectos para la ley de riego se regieran por un mismo patrón. Y bueno, esto no tiene nada que ver con la programación de riego.
pero sí nos permite visualizar la variabilidad que se experimenta en nuestras regiones, la tercera y la cuarta región, con respecto a la evapotranspiración. Hay un aumento de la evapotranspiración potencial si yo me dirijo desde mar a cordillera. La mayor cantidad se registra aquí en la zona central, menor es en la zona cercana a la cordillera, y por fenómeno de radiación, en la medida que yo viajo hacia el sur, la evapotranspiración es relativamente menor. Bueno, eso es lo importante de este gráfico. Esta publicación de CNR también fue acompañada por un software, porque era muy difícil disponer de este tremendo mapa, digamos, físico, en papel. Y se desarrolló este software que, como digo, no fue diseñado para la programación de riego, pero sí proporciona información relevante sobre líneas de igual evapotranspiración. Se ve claramente que los más bajos valores de evapotranspiración potencial se encuentran paralelo a la costa, y la zona precordillerana tampoco presentan los mayores valores de evapotranspiración, sino que estos se concentran en la zona intermedia. Bueno, está el acceso a los datos de evapotranspiración. Bueno, se debe ingresar a la página web de SEASA, seleccionar la estación meteorológica más cercana, consultar la evapotranspiración para el intervalo de fechas que a mí me interesa. Puede ser la última semana, puede ser el último mes, pueden ser toda la información. Y estos valores se bajan directamente al computador. Esta información es vital para determinar las necesidades de riego. Las consideraciones acerca de la evapotranspiración. La evapotranspiración presenta pequeñas variaciones diarias. Aquí vemos la evaporación durante todo el año de la estación experimental de Vicuña. Y se ve en realidad una nube de puntos acá. Entre un día y el día siguiente hay valores muy próximos, pero también puede haber diferencias enormes. Entonces, pero lo que importa aquí es la tendencia. ¿Se fijan? Bueno, está claro aquí que los mayores valores se presentan en el verano, que son los meses, las 2 primeras semanas de enero y las 2 últimas semanas de diciembre. La menor evapotranspiración se registra acá en los meses de junio, más o menos en esta época. Dada la variabilidad diaria, es conveniente trabajar con promedios semanales. Se podría trabajar con promedios mensuales, pero en referencia a la fenología de los cultivos, es un método no recomendado. Hay que trabajar con valores más próximos. Por lo tanto, yo recomiendo trabajar con valores semanales, hacer la programación del riego en valores a promedios semanales. Pero aquí se produce un problema. Yo puedo tener de SEASA-MED los valores de la última semana y cómo programo el riego para la semana siguiente. Tengo que tener alguna idea, por lo tanto, en base a la información histórica, yo puedo hacer un pronóstico bastante efectivo de lo que va a suceder en base a este tipo de información. Aquí podemos identificar de esta nube de puntos que hay valores altos y valores bajos, valores máximos y los valores mínimos. Bueno, esto es lo que ocurre durante un año, pero si yo hago un registro de 10 años como lo hice acá, aquí la nube se mantiene más o menos igual, se mantiene. Estos son
promedios ya semanales. Entonces, en base a esta información, yo podría calcular promedios por semana para diferentes años. Y esta línea negra me representa el promedio para la semana 3, por ejemplo, de los últimos 7 años. Pero la dificultad que tiene esta metodología de trabajo es que prácticamente necesitan andar con un computador en el campo, con toda la información. Y en este caso, lo mejor es hacer un ajuste de curva, utilizando un modelo sinoidal. Entonces, si yo dispongo de este modelo, con cualquier ecuación, con cualquier calculadora programable, si yo conozco el número de la semana, puedo tener un valor promedio histórico de la evapotranspiración para esa semana. Y en esa forma yo puedo hacer un pronóstico para la semana que viene, para el mes que viene o para lo que queda de la temporada. Incluso si este ejercicio lo hago en marzo o abril, puedo estimar el requerimiento para todo el año agrícola. El modelo no voy a entrar en detalles, más o menos. X es el número de la semana del año entre el valor 1 y 53. ET0 de X, la evapotranspiración promedio de referencia. ET0 máximo, el promedio de las evapotranspiraciones máximas detectadas, que serían las que se encuentran acá. No voy a colocar por ningún motivo el valor máximo absoluto, porque sería distorsionar la ecuación. Tampoco puedo colocar el mínimo, tengo que colocar el valor promedio. Así igual que el valor mínimo. Entonces, en una planilla electrónica, es probable, o sea, es posible que hacer esto en forma bastante fácil, sin tener mayor conocimiento de esta ecuación que podría resultar algo complicada. Bueno, yo subí a la plataforma del curso una planilla electrónica donde aparece este modelo para ser utilizado en forma fácil. Así que voy a cambiar a una página Excel para poderles enseñar cómo funciona este modelo sinoidal. ¿Se ve esta hoja electrónica? Ahora se ve la pantalla, todavía no se ve la hoja electrónica. Ok, voy a hacer alguna. Ahí se ve. Ahora se activó. Bueno, aquí coloqué de qué se trata esto. Aquí coloqué 2 celdas donde uno coloca los valores promedios máximos de evapotranspiración. Coloquemos 6, por ejemplo. Y el valor mínimo, que correspondería al promedio de las semanas de invierno. Por ejemplo, el mes de junio. Coloquémosle 1,2. Y automáticamente aquí aparece la evapotranspiración de referencia de las semanas del año hasta la semana 53. Aquí he cambiado de planilla electrónica. ¿Se ve en la pantalla que cambié?
No aún. Ok, Se ve la antigua. Ok, voy a tener que cambiar de nuevo. Ahora se ve la nueva, con los años. Bueno, esto es una planilla que contiene toda la información de evapotranspiración de referencia por semana de, de pan de azúcar, si no me equivoco. Sí, de pan de azúcar, de la estación experimental. Entonces ellos empezaron a registrar la información, me imagino que en la semana 16 del año 2009, y bueno, hasta el momento que yo hice el cálculo. Aquí está el promedio por semana de cada uno de los años, y aquí aparece el modelo sinoidal. Aquí hice la comparación en el año 2013, los datos verdaderos y la del modelo, el año 2014, los datos verdaderos y el modelo, 2015 y 2016, que eran los años que tenían información completa. Y aquí aparece la relación entre el valor observado real y el modelo senoidal, y aquí están los valores reales, los valores del modelo, y aquí se puede ver que hay una muy buena correlación con coeficientes de regresión del orden de 0,85 para cada uno de los años. Por lo tanto, yo uso esta metodología, o sea, yo la uso, y la he usado, no sé, por 25 años. Primero con información de evaporación de bandeja, ahora con información de SEASA. Y para mí programar el riego del campo experimental Vicuña era muy fácil usando esta metodología porque tenía la bandeja de evaporación al lado, pero era muy complicado hacerlo para lugares que estuviesen alejados. Bueno, ahora tenemos una red de estaciones meteorológicas bastante más densa, por lo tanto deberíamos de estimar los requerimientos de los cultivos, de agua de los cultivos, de forma bastante más precisa. Ahora vuelvo a la presentación PowerPoint. Confírmenme ustedes si estoy en lo correcto. Correcto. Sí. Bueno, ¿cuánta agua debemos aplicar? ¿Cuánta agua? Esa es la pregunta. Bueno, esta es la ecuación que nos permite determinar cuánta agua aplicar, que es directamente proporcional a la evapotranspiración de referencia, a los coeficientes de cultivo y de sombreamiento, y también posiblemente, no lo coloqué acá, a un coeficiente de estrés hídrico, y dividido por la eficiencia. Este valor, la ET0, ya lo puedo estimar de forma bastante fácil a través de la red meteorológica de CESAMET. Los coeficientes C y S se fusionan en uno solo y lo puedo estimar a través de PLAS, que lo vimos ayer. Pero la eficiencia se debe medir en terreno. No es correcto usar los valores de referencia que publica la Comisión Nacional de Riego o cualquier otro libro de riego, porque de esos son promedios de una gran cantidad de observaciones. Y al ser promedio, hay campos que tienen muy buena eficiencia y otros que no la tienen. Por lo tanto, debo medir la eficiencia del riego en el predio. Y si yo tengo un predio que tiene 3 cuarteles de riego, 3 bloques, debo determinar la eficiencia para cada uno de ellos. Aquí me permito hacer un análisis de sensibilidad muy simple para ver la importancia que tiene esto de manejar muy bien las eficiencias. Porque puedo ser muy preciso en determinar la evapotranspiración y los coeficientes de cultivo, pero me estoy cayendo en lo que es la eficiencia del riego. Yo, por ejemplo, puedo
puedo programar mi riego, asumiendo que la evapotranspiración del año va a ser 950 milímetros de agua, y tengo una eficiencia del riego del 90%, porque así lo dice las tablas. No he medido la eficiencia en terreno. Bueno, aplicando la ecuación de la página anterior, requiero 9.500 metros cúbicos al año. Pero supongamos que me equivoqué en un 10% solamente en la evapotranspiración de referencia y me equivoqué en un 20% en la eficiencia del riego. Y la evaporación ya no fue 950, sino fue 1050. Pero la eficiencia del riego es un 70%, en vez de necesitar yo 9.500 metros cúbicos por hectárea de año, voy a necesitar 13.500. Quedé corto en 4.000 metros cúbicos. Bueno, puedo hacer el caso 2, donde yo planifico mi sistema de riego al revés. Digo que durante el año el requerimiento hídrico va a ser de 1.050 milímetros al año, tengo una eficiencia del 90%, pero en este caso el verdadero requerimiento hídrico fue un 10% menor y yo me equivoqué en un 20% en estimar la tasa de riego. Por lo tanto, yo en este punto digo, voy a necesitar 10.500 metros cúbicos y aquí voy a necesitar 12.215 aproximadamente. O sea, hay un error bastante grande. Bueno, hay una regla general que dice, más vale que sobre que falte. Por lo tanto, la acción correcta es póngale agua, póngale agua. Y este lujo, porque estamos tomando decisiones a la rápida, no es posible, ya que en estos momentos no hay agua suficiente. Ahí debo contar una anécdota que me pasó con un colega consultor. En algún momento él me preguntó que cuánta agua yo le estaba aplicando a los parrones de línea de Vicuña. Y yo le dije alrededor de 9.000 metros cúbicos al año. Y él me dijo, ¿sabes? Yo estoy aplicando 17.000. Y él asesoraba un campo, no sé, a no más de 4 kilómetros del campo experimental Vicuña, en dirección hacia Paihuano, sector Campana. Y bueno, al colocar las cartas sobre la mesa, le hablé de la operación, le hablé de todo esto, lo que le estoy comentando a él, y él me dijo que yo estaba equivocado y que él estaba en lo correcto. Y la razón que me dio era que la uva, el grano de uva, era más crocante. Esa fue la explicación que me dio. Bueno, ahí me fue un combo en el mentón y me tiró knockout porque contra ese argumento no podía contradecirlo. Existen creencias tontas que no se basan en la razón, y lo que yo le estoy hablando es la razón. Antes, si tenía mucha agua, podía aplicar 17.000 metros cúbicos por hectárea, pero en este momento no lo voy a tener. Así de sencillo. Recomendaciones: hay que utilizar información de SAMED para la programación del riego. Aquí hay una crítica que yo le hago al sistema SAMED, y es que ellos publican valores crudos. Tal como sale el sensor, va a la página web. Bueno, yo diría que a veces se requiere algún tipo de análisis previo, porque a veces los sensores trabajan mal sencillamente y el valor que podría arrojar el sensor sería erróneo. También hay problemas con faltas de información. A veces hay semanas que por algún motivo se descargó la batería, le dieron vacaciones al operador, no hubo plata para reparar un sensor, no sé, los factores pueden ser muchos, pero falta información. Por lo tanto, ahí es donde toma peso esta metodología de la curva senoidal que yo estoy proponiendo,
o sea, le estoy dando a conocer a ustedes, no les propongo que la utilicen, pero yo sí la he utilizado durante muchos años. El modelo sinodal, en base a los datos de CEASAMED, puede sobreestimar la evapotranspiración en un menor a 10%. Menor a 10%. Generalmente esta sobreestimación se produce en los meses de invierno, por lo tanto, si yo estoy regando más en invierno, no voy a estar estresando la planta, en ningún caso. El mapa de ET0 de CNR-CIREN, cuyo objetivo fue diferente a la programación del riego, puede sobreestimar hasta en un 30% la demanda hídrica. Y aquí yo comparo Pan de Azúcar y Vicuña utilizando las dos metodologías. Y bueno, yo creo que es muy conveniente que CNR y CEREN actualicen este estudio que ya tiene más de 20 años con nueva información para que de esa manera tengamos todos un instrumento en donde la información ha sido validada, ha sido rellenada cuando falte, se han detectado errores, hay un procesamiento estadístico de la información y en base a esto se redibujen las curvas de igual evapotranspiración, porque de esa forma no vamos a depender tanto de que si tenemos o no tenemos una estación meteorológica cerca. La plataforma satelital Plus, la que yo les mostré ayer, la información se actualiza regularmente, pasa el satélite hoy día y en un par de horas la información ya está disponible en la página web del sistema y proporciona información muy útil sobre el coeficiente de cultivo y el coeficiente de sombreamiento, ambos combinados. La información es para fechas específicas y por lo tanto la información se puede intrapolar. Si yo tengo un cultivo permanente, por ejemplo un huerto de cítrico, un huerto o una viña o un parrón, y esto ya tiene más de 4 o 5 años de edad, es probable que la información del año pasado sea muy igual a la de este año y sea muy parecida a la del próximo, por lo tanto me permite algún grado de planificación. Bueno, sigamos entonces. Ya casi está toda la información. Es posible que el error de procedimiento hasta este punto es mínimo y falta información que hay que incorporar, que es la ecuación de eficiencia, o sea, la parte de eficiencia de los métodos de riego, y es aquí donde el error es mayor. La eficiencia de los métodos de riego hay que medirla. Dentro de un predio puede haber diferentes valores. En un sistema de riego presurizado es relativamente fácil determinarla. En sistemas de riego gravitacionales el procedimiento ya es mucho más complicado. Felizmente, la mayor superficie regada en nuestra región son superficies de riego tecnificado. En sistema de goteo se asume que todo el agua queda en el potrero. Las pérdidas de agua quedan circunscritas a 3 factores: la evaporación directa desde la superficie del suelo, la percolación profunda y el escurrimiento superficial. Bueno, aquí esto se puede minimizar. Con una adecuada programación de riego todo esto se minimiza. Por lo tanto, el verdadero problema es la variabilidad de descarga de los emisores. Y para disminuir eso hay que hacer una buena mantención del sistema de riego, y eso lo vamos a conversar en la clase siguiente. Los sistemas de riego por goteo se debe medir la descarga de entre 16 y 32 emisores controlados por una misma válvula de riego. Con los valores de descarga obtenidos se determina el coeficiente de uniformidad de Christiansen, y yo recomiendo hacer esta medición 2 veces en el año. En agosto, para determinar qué está fallando mal y poderlo corregir, y en diciembre como para verificar el funcionamiento del equipo y si es necesario pequeños ajustes.
En riego de la aspersión se debe medir la variedad de la aplicación de agua utilizando pequeños pluviómetros. El número de pequeños pluviómetros dependerá del tipo de aspersor utilizado, y un número de referencia de estos pluviómetros es entre 12 y 16. El método de riego gravitacionales se debe determinar el volumen de agua que queda en el potrero. Se hace midiendo el agua que entra y el agua que sale, la diferencia del agua que infiltró. Se debe medir la velocidad de infiltración y la infiltración acumulada por una prueba de infiltración. Se debe determinar el tiempo que permaneció el agua en contacto con el suelo en diferentes puntos, y en la práctica nadie lo hace. En época de escasez de agua debería ser una práctica rutinaria, al menos una vez al año. La frecuencia de riego en sistemas gravitacionales y de aspersión, lo ideal es que el riego, utilizarlo cuando se haya agotado el 40 al 50% de la humedad aprovechable. Esto va a depender de la sensibilidad del cultivo al estrés hídrico. Es muy importante considerar la profundidad de raíces. Si yo tengo un trasplante de cebolla en la segunda semana, la raíz va a ser de 2 o 3 centímetros, y ese es el volumen de suelo que hay que considerar. En nuestro país, las entregas de agua están determinadas por los turnos, así que la frecuencia de riego en la práctica queda determinada por el turno y no podemos hacer mucho. En predios con embalse de temporada se puede planificar los riegos de mejor forma, ya que ahí sí que yo dispongo de un volumen de agua al comienzo de la temporada y puedo programar los riegos de manera científica, por decirlo de alguna forma. Y la frecuencia de riego queda determinada por el agua almacenada y la evapotranspiración del cultivo. La altura de agua a aplicar nos da información de agua requerida para satisfacer las necesidades hídricas. Se expresa en altura de agua. El volumen total requerido dependerá de la superficie efectiva a regar, y se puede expresar en volumen por día, volumen por semana, por mes o durante toda la temporada. Aquí tenemos que hacernos la consulta. ¿Tenemos agua suficiente? Sí, tengo agua suficiente. Todo está de maravilla. Pero si no tengo, estamos complicados y hay que hacer algo. Lo más fácil es mejorar la eficiencia de los sistemas de riego. Si aún eso me falta agua, tengo que conseguir más agua, arriendo, compra, etc. Puedo utilizar un método de déficit hídrico controlado, o dejar de cultivar una zona del predio. Bueno, hay una que no he colocado aquí porque es políticamente incorrecta, pero la voy a decir. Tengo que tomar una escopeta e ir a revisar el canal que me abastece de agua, porque los robos pueden ser importantes. Siempre he dicho que el mejor suelo cultivado es el que se encuentra cerca de la bocatoma principal de la comunidad. En épocas de crisis hídrica tendremos que utilizar todas las prácticas indicadas en forma simultánea. Bueno, ya estoy cerca de término del tiempo que me ha dado el coordinador del curso, y me quedan solamente dos diapositivas. La primera es en sistemas de riego localizados. Podemos determinar el tiempo de riego por día si se requiere conocer la intensidad de aplicación de agua del riego. Claro, eso se requiere, o sea, a partir de la programación del riego yo puedo determinar el tiempo de riego conociendo la intensidad de aplicación de agua del equipo. En los sistemas de aspersión podemos determinar el tiempo y la frecuencia de riego. Se requiere conocer la intensidad de aplicación, la capacidad de retención de humedad del suelo, expresar la altura de agua y el porcentaje de retención de humedad crítico. En sistemas gravitacionales podemos determinar tiempo de riego, frecuencias de riego. Para ello debemos conocer las características de infiltración del suelo.
Y en base a eso podemos establecer un calendario de riego. Yo soy un consultor, un extensionista, atiendo diversos agricultores, hay distintas unidades productivas, distintos cultivos, la superficie de cada uno de ellos, algunas características agronómicas como el marco de plantación. En base al sistema de riego yo puedo determinar el caudal aplicado, el caudal del emisor promedio, la intensidad de precipitación, que depende de la densidad de goteros por hectárea, el coeficiente K sub C, que lo he obtenido de la metodología PLAS, la eficiencia que yo he medido en forma directa, la evapotranspiración, por el método que les acabo de señalar, sea SAMED, la altura de agua a aplicar y el tiempo de riego para cada una de estas unidades productivas. De esa forma, yo le puedo dar un requerimiento, una información o un consejo bastante próximo a la realidad a mis clientes. Bueno, esa era la presentación que les tenía preparado para el día de hoy.